pues ahí está. Ahí está Santiago. Muy bien. No sé cómo me veis. ¿Me veis bien? ¿Me veis mal? Pongo en otro lado. ¿Queréis ver Madrid? Bueno. Pues ya estamos con Santiago Atio en las conversaciones Anidad, pero voy a apagar el Skype porque... Vale, ahora. Santiago Atio, como decía antes, lo vuelvo a leer. Es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y doctor en Educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Además, es profesor de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, y donde es vicerrector de Campus y Sostenibilidad. Es el fundador y director de la Escuela de Arquitectura Educativa, que es una entidad dedicada al estudio y mejora de los espacios de aprendizaje de la infancia, ¿no? Escuelas infantiles, colegios. Bueno, bienvenido, Santiago. Muchas gracias. Muchas gracias por la organización, muchas gracias a Arca, a todos los que estáis. Y a ti, Jorge, por haberlo organizado. Yo me lo paso muy bien, a pesar de los problemas técnicos con la aplicación. Me paso muy bien de saludar a los colegas, ¿no? Es una oportunidad de hablar ahí con los amigos. Y bueno, un poco quiero que en la conversación gire sobre tu especialidad, que son una de tus especialidades, que son los espacios de aprendizaje de la infancia, sobre todo de la educación obligatoria, ¿no? Un poco que empecemos fuerte a ver cómo deberían ser hoy día esos espacios de aprendizaje. Pues vamos a dar titulares, si quieres, que ya que estamos en un medio muy directo, por poner un titular así un poco transgresor, yo creo que tendría que ser una parcela sin edificar. Tendría que ser un espacio debajo de un árbol. Tendría que ser un trozo de bosque. Es decir, estos son símiles, son metáforas, pero encierran un tesoro, yo creo. Y es que el espacio nunca debería definir nuestra formación o nuestra enseñanza. Los sistemas educativos creo que deberían de reflexionar sobre su finalidad y en función de ello definir los espacios que precisan. O sea, el espacio vendría después de la definición de la metodología, de la didáctica, de la finalidad para cual los queremos. Si no lo hacemos así, lo que conseguimos es que el espacio predetermine lo que vamos a enseñar, cómo lo vamos a enseñar. Y por ese motivo seguimos perpetuando sistemas y formas de hacer. Por lo tanto, yo creo que como ejemplo y como titular, ¿cuál sería un espacio de aprendizaje ideal hoy en día, en cualquier lugar del planeta? Una parcela sin edificar. Entonces, digamos, el proyecto pedagógico sería el corazón del asunto, ¿no? Primero hay que definir el proyecto pedagógico y por lo tanto hay que darle un traje a medida, ¿no? Claro. Entonces, ¿tú crees que entonces lo ideal sería que todos los colegios y escuelas infantiles fueran distintos, más o menos? ¿O? Mira, vamos a proponer lecturas, ya que estamos en un entorno académico, aunque sea de redes sociales. Si alguno de los que nos están escuchando, seguro que han conocido a un personaje, a una persona muy importante, muy relevante en la historia de la educación y de la didáctica, que hizo un libro que se llamó Didáctica Magna, que podemos encontrar en Internet, y se llama Jan Amos Comenius. Jan Amos Comenius, en 1632, aquí en la vieja Europa, en este lado del charco desde el que os hablo, pues hizo este libro, escribió muchísimos libros, por cuestión de... no era católico, y por no ser católico fue muy perseguido, entre otras cosas por los españoles, o por la Iglesia Católica, que estaba apoyada por los españoles, y le quemaron muchísimas de sus publicaciones, invadieron su casa, fue perseguido, bueno, una de las obras que se salvó es la Didáctica Magna. Y en esa Didáctica Magna, Amos Comenius nos habla de los espacios educativos. Nos habla de los espacios educativos y nos dice en el siglo XVII que se necesitan patios para que los chicos corran, que se necesitan jardines, que se necesitan espacios para que los chicos no pasen frío ni calor, que se necesitan espacios para que los chicos estén a gusto,
Bueno, pues Amos Comenius, todos esos espacios los supedita a la didáctica. Primero habla de la didáctica, de cómo hay que enseñar. Y luego te dice, para cumplir esto necesito estos espacios. Y esa enseñanza yo creo que no nos la hemos aprendido, o no la hemos aprendido de verdad. Entonces, seguiría la misma historia. O sea, cuando llegas a un centro educativo, la pregunta es cómo vas a enseñar y qué vas a enseñar. Y en función de lo que vayas a enseñar y cómo lo vayas a enseñar, definir los espacios. Entonces, digamos, ahora, en un caso práctico, si quisiéramos diseñar un nuevo centro educativo, ¿cuál sería el proceso correcto? El proceso, claro, el proceso se basaría primero en saber o en preguntarnos qué tipo de enseñanza vamos a proponer en ese centro. Lo hemos hablado alguna vez, Jorge, cuando me hace gracia cuando hago una pregunta, ya que estamos, pues la formulo a las redes sociales, ¿no? ¿Cuánto tiempo me dan todos los que nos están escuchando en construir un edificio educativo, un centro educativo? Les concedo a todos ustedes todo el dinero que sea necesario y quiero que piensen en cuánto tiempo me van a dar para que yo les haga su centro. Tengo una constructora potentísima y ¿cuánto tiempo? Normalmente yo creo que la mayoría de las personas en su cabeza están pasando periodos medidos en años. Entonces, todos en la cabeza creo que están pensando en, pues le voy a dar 1 año, 1 año y medio, 2 años, años. La medida, la escala temporal son años. Si pregunto en cuánto tiempo me vais a dar como arquitecto, ya que soy arquitecto, para hacer vuestro proyecto, no proyecto arquitectura, lo dejé hace años, colaboro, pero no firmo actualmente. ¿Cuánto tiempo daríais a un estudio de arquitectura para hacer todos los planos del proyecto de su colegio y hacer todos los permisos? Pues creo que normalmente me darían ustedes hablando, mira, por aquí Pablo me dice 3 años. Pues la segunda pregunta de hacer los planos, la gente yo creo que me daría meses. Me diría 6 meses, 8 meses, 10 meses, a lo mejor llegaban al año, pero yo creo que la escala serían los meses. En cambio, si preguntásemos cuánto tiempo íbamos a consultar a la comunidad educativa, a los padres, al personal de administración y servicio, a las autoridades administrativas, a los profesores que van a estar en este colegio, ¿cuánto tiempo les vamos a dedicar para que ellos nos digan cómo quieren, qué colegio quieren, qué espacio quieren? La escala se quedaría, no sé si en días. Semanas sería muy aventurado. Días a lo mejor también, porque lo que normalmente hacemos es convocarles a unas cuantas reuniones que se pueden medir a lo mejor en horas. Entonces, me parece sorprendente cuando me preguntas por dónde tendríamos que empezar, pues a lo mejor por invertir estos sistemas de medición. A lo mejor el tiempo que tendríamos que dedicar a la comunidad educativa para definir qué proyecto queremos deberían de ser años, el tiempo que luego damos a los técnicos, a los arquitectos para hacer un buen proyecto deberían de ser meses y quizás la construcción final se debería de ejecutar casi de forma inmediata si tuviésemos una varita mágica y lo pudiésemos hacer. Sí, pero esto sería como un ideal, ¿no? Es difícil que en las dinámicas cotidianas se produzca esta... pero, por ejemplo, yo creo que tú has colaborado con colegios de Madrid, ¿no? En la mejora de ciertos espacios. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Ha sido tan ideal, tanto tiempo, tanta conversación? No, hay un riesgo. Yo creo que corremos un peligro actualmente y es que los colegios se transformen en unos espacios para las élites y unos espacios para los que no pueden pagarse este tipo de ambientes educativos. Los ambientes sociales de aprendizaje nos afectan a todos y cuanto mejor sea ese espacio, ese ambiente, es mejor para el ser humano. Eso es evidente, lo es en las empresas y lo es en cualquier espacio. Pero corremos el riesgo de que hoy en día estos sistemas sirvan para diferenciar escuelas que son justificables una aportación económica por parte de los padres para poder acceder a ellas, en donde se junte un poco la élite, y dejar de lado a unas escuelas que también necesitarían esos espacios agradables y que no pudiesen disponer de ellos porque evidentemente el nivel presupuestario no es igual para todos. Yo huyo un poco de esas concepciones. La concepción que yo y desde la Escuela en Arquitectura Educativa definimos es el pensar
que es que la escuela, la finalidad suya, la finalidad última, la que creo que todos debemos de perseguir es, como profesores, yo he sido profesor de matemáticas o de física, pero primero profesor, luego de física o de matemáticas. El objetivo fundamental de la escuela es socializar a los individuos. Es decir, enseñarles o aprender junto con ellos, mejor sería aprender junto con ellos, a enfrentarnos a los problemas que nos está proponiendo el futuro, que tenemos delante de nosotros y a los cuales las soluciones nosotros no las conocemos. Les vamos a legar un futuro con un montón de problemas y sin una serie de soluciones. Y necesitamos que en la escuela los alumnos aprendan junto con nosotros, aprendamos todos a compartir propuestas de problemas y a compartir también soluciones o propuestas de soluciones, aunque sean muy locas. La única manera de generar ideas es generar ideas que a lo mejor son irrealizables, pero con el paso del tiempo y la reflexión las vamos formalizando. Si queremos espacios que sirvan para socializar a las personas, por cierto, me gusta eso, los niños desde su nacimiento son personas. Igual que las mujeres hace tiempo no eran consideradas personas, eran seres diferentes a los hombres. Los hombres eran personas, las mujeres hace tiempo las personas con discapacidad se les denominaba discapacitados. Eran seres diferentes a los que teníamos un raciocinio cabal. Bueno, pues los niños también los consideramos como algo en ebullición. Esto lo defiende Tonucci, lo defendía bueno, muchísimos pedagogos, ¿no? Estoy pensando ahora, se me ha ido el santo al cielo. El Janusz Korczak, estaba pensando, polaco. Bueno, pues desde pequeñitos deberíamos de darles la oportunidad de tomar decisiones. No tomar decisiones con 18 años, sino qué sentido tiene. Y esa toma de decisiones la podemos hacer en los espacios educativos, la podemos hacer en los centros educativos. ¿Qué mejor sitio para socializarse, para aprender a compartir decisiones, a tomar decisiones, sin que sean radicales? No se pretende, vamos a pintar el colegio entero, ni siquiera vamos a comprar muebles nuevos, sino se pretende reflexionar sobre si colocamos una papelera, ¿por qué colocamos una papelera? ¿Dónde colocamos esa papelera? ¿Quién va a limpiar esa papelera? ¿Para qué función tiene esa papelera? Y a lo mejor de esa reflexión, desde puntos muy pequeñitos, podemos construir metodologías docentes. No sé si el ejemplo es... creo que es más interesante esas pequeñas acciones, porque además, Jorge, todos los años vendrán grupos nuevos y tendremos que reflexionar con ellos, con lo cual tampoco se trata de terminar un proyecto, cerrarlo y ya dejarlo hasta dentro de los próximos 10 años o hasta el cabo de 10 años cuando tengamos dinero suficiente para volver a hacer otra reforma. Entonces, más o menos, me imagino una arquitectura bastante flexible. Claro, o sea, si pensamos que los espacios educativos no son contenedores de actividades educativas, sino son material educativo en sí mismos, materiales educativos en sí mismos, como lo son el Tangram. El edificio en sí. Y todo lo que contiene, claro, es lo que más cuesta, lo que más presupuesto tiene de un centro educativo. El precio del suelo, el precio de los muebles, el precio de todo lo que tenemos dentro de esa escuela, de ese espacio educativo. Y en cambio no lo utilizamos o solamente toman decisiones sobre él los que se dedican a administrar ese espacio, con lo cual estamos perdiendo un material educativo que es fundamental. Pero imagínate que ahora tienes la oportunidad de estar en una reunión con el presidente del país y el ministro de Educación. Convénceles de que inviertan en la arquitectura, en el edificio, en los espacios, porque son educadores también. Porque es una cosa que no se tiene aún clara, que el edificio, aún hay gente que piensa que se puede aprender lo mismo y de la misma manera, da igual en qué espacio, da igual la luz, da igual el todo. Claro, eso volvemos otra vez entonces un poco al principio del debate, ¿no? Estábamos... un debate que antes lo referenciaba a Francesco Tonucci, hablaba un poquito de él, de Frato, y de su último libro, ya que estamos proponiendo libros de por qué la infancia, ¿no?
que hace una reflexión y que nos enseñó cosas, como a mí, por ejemplo, me enseñó la figura de Korczak, Janusz Korczak, que no lo conocía y que es apasionante. Mira, y tiene que ver también con la pandemia, ¿no? Y tiene que ver. Actualmente, en los centros educativos, lo único que nos interesa es enseñar conocimientos a través de poner deberes, colocar deberes, evaluar, perdón, calificar, no evaluar. Evaluar sería proponer a la persona con la que estoy aprendiendo, no al que estoy enseñando. Yo no enseño nada, es el alumno el que aprende. Proponer a la persona con la que estoy aprendiendo con él, qué caminos o qué otras vías alternativas puede haber para mejorar el conocimiento que él y yo estamos teniendo de un tema, sobre un tema. Es decir, sería más una fase de propositiva. Evaluar sería hacer un diagnóstico y decir, oye, camina por aquí junto conmigo, vamos a leernos esto, vamos a investigar sobre esto. Calificar es poner nota. El sistema educativo actual propone conocimientos a través de deberes, a través de calificaciones, que no evaluaciones, y finalmente una selección que nos conduzca a la universidad. Una nota de corte para la universidad. Eso lo ha demostrado el actual coronavirus. Y esto lo dice Tonucci. Entonces, claro, yo ante una autoridad actual, si me tuviese que hablar con ellos, pues le diría, efectivamente es que lo único que nos está preocupando, y a través de las nuevas tecnologías lo estamos haciendo, es mandar deberes a los chicos, ofrecerles conocimientos, calificarles, que no evaluarles, no les damos orientaciones, y finalmente buscarles una nota para ver si acceden o no acceden a universidades como la Universidad Autónoma en la que yo estoy. Entonces, es absurdo. Es completamente absurdo. Para eso no necesitas espacios ni de un sentido ni de otro, pero que la educación sea simplemente eso es un poco paranoico. Es más, voy a ser más transgresor aún si cabe. Se está asociando la escuela con una cosa que se llama, o que estamos acostumbrados a llamar, que es esto de la conciliación de la vida familiar. Es decir, la escuela tiene que estar abierta para que los padres podamos conciliar. Es decir, la escuela sirve en una cierta medida para que a mis hijos estén ocupados el tiempo en el que yo estoy trabajando. Es decir, un sitio de tener conocimientos, de ponerles deberes, de hacerles exámenes y calificarles para que yo pueda conciliar. Bueno, pues si esa es la escuela que queremos, creo sinceramente que nos estamos equivocando. Y si queréis, perdona, que Sí, me he ido. Te propongo el sí, ejemplo de otro libro que es de Yuval Noah Harari. Es que oigo una voz en eco por detrás, no sé, algo me llega como en segunda voz y por eso... bueno, Yuval Noah Harari ha escrito un libro, ha escrito varios, ha escrito muchos, pero uno que se llama Homo Deus, en el que nos dice cómo va a ser el futuro, cómo pretende él que sea el futuro. Él es historiador, él es medievalista, igual que yo hizo su tesis doctoral sobre historia medieval, igual que la mía, pero él en ese libro Homo Deus habla del hombre Dios, de cómo cree que va a ser el futuro del ser humano, a través de las nuevas tecnologías, a través de la robótica, a través de la biociencia. Yo creo que en eso deberíamos de estar pensando, en eso deberían de estar pensando los políticos, no en quién ha tenido la culpa del COVID, o quién ha tenido la culpa de la pandemia, o si lo estamos haciendo bien, o si teníamos, que lógicamente eso pues tendrá sus responsables políticos y que busquen la responsabilidad que sea. Pero lo que actualmente deberían de estar pensando esos políticos a los que dices que con los que hable, deberían de ser cómo va a ser ese futuro. Ese futuro que lo tenemos a la vuelta de la esquina, que Harari nos habla de él y nos dice que está en el 2050. pero bueno, y
de todas maneras, sigues delante del presidente del país y del ministro de Educación, convénceles de que los espacios son fundamentales para esa reflexión sobre presente y futuro. Vale, pues intentaría convencerles no de que los espacios son fundamentales, sino de que las metodologías son fundamentales. Mira, me encantó el trabajo que nos propusiste en la primera Bienal Internacional de Arquitectura Educativa en Ludantia, en donde considerasteis que yo fuese el presidente del comité evaluador de los proyectos y se presentaron muchísimos proyectos buenísimos todos. Nos costó muchísimo sacar unos premiados, hubieran sido todos. Dijimos en su momento que fuesen simplemente representantes. Había uno muy interesante que era La escalera hacia el cielo, que salió premiado de Caracas, y que era unos niños que habían propuesto pintar una escalera que comunicaba dos barrios, el barrio Cuarto y el barrio Quinto, creo recordar. Ese mismo grupo presentó otro trabajo que a mí me gustaba particularmente más. Los miembros del tribunal decidieron premiar este en lugar del otro, pues fenomenal, que mostraba cómo eran las clases que disfrutaban esos niños, que tenían esos niños. Bueno, Jorge, en esas clases no se puede hacer más que dar las clases impartiendo contenidos, que proponer deberes para que se lleven a casa y que hacer exámenes, porque esos espacios así definidos predefinen la metodología. O sea, lo importante no es hablar de espacios, es hablar de metodologías, de cómo quieren ustedes que los chicos aprendan. ¿De forma individual? Bueno, pues si aprendes de forma individual, creo que será difícil que pienses resolución de problemas en el futuro que estamos viendo que exigen la colaboración de todos. Mira, el mejor ejemplo que hemos tenido ahora en la pandemia, yo no soy médico, pero aquí en la Autónoma tenemos una muy buena facultad de medicina en donde hay muchísimos profesores trabajando en hospitales de Madrid punteros. La mejor enseñanza que han tenido ellos ha sido que a todos los médicos de las diferentes especialidades les quitaron las medallas de la solapa. El que era cirujano dejó de ser cirujano, el que era anestesista dejó de ser anestesista, porque todos tenían que atender el COVID. Y han montado grupos de trabajo entre ellos. Entonces, en el mismo grupo de trabajo estaba un cirujano con un anestesista, con un reumatólogo, y de esa manera han aprendido muchísimo sobre el virus, trabajando en equipo. Han aprendido cosas nuevas unos de otros, pero sobre todo han dado mejor servicio a los usuarios. Pues dentro del terror que está siendo esta pandemia a nivel mundial y otras que pueden llegar, lo que les ha enseñado a este grupo de profesionales altísimamente cualificados es que como realmente se avanza es cooperativamente. Pues, presidente del gobierno, ¿cómo es capaz de plantearse que los problemas que exigen el conocimiento de muchos y la colaboración de muchos los estemos enseñando a atender desde la primera infancia desde un punto de vista absolutamente individualista, sin admitir la opinión o el punto de vista de otros? No es malo que pensemos cosas distintas. Y si desde pequeñitos nos hubiésemos acostumbrado desde pequeños a admitir que las personas podemos pensar de forma diferente sin por ello tenernos que pegar y que el pensamiento de todos igual enriquece un pensamiento común, pues yo creo que nos pondría en la posición de poder mejorar esos problemas que estamos legando a las generaciones futuras. Entonces, señor presidente, de forma individual no llegamos a ningún lado. Entonces, estás hablando, o sea, basarlo todo en las metodologías, que como el principio a tener en cuenta antes de diseñar algo. ¿Cuáles serían las principales metodologías que hay ahora en la educación de España? Yo no sería partidario de hacer un listado y enumerarlas alfabéticamente o decir estas son las que hay y no hay otras. La metodología es una adecuación de todos los maestros y maestras a la docencia que tienen que impartir. Pero te pongo ejemplos. Mira, yo creo que los espacios actualmente lo que nos faltan son espacios que no tenemos en casa. Entonces,
Por ejemplo, yo en casa, en clase, pues puedo disponer que se haga un trabajo en grupo, como estábamos poniendo el ejemplo. Si el trabajo en grupo finalmente se tiene que derivar en que los alumnos se pongan de acuerdo para ver a casa de quién acuden para hacer ese trabajo, esa maqueta, ese modelado, y luego esa maqueta trasladarla de un sitio a otro hasta que al final me la traen al colegio, pues creo que mandaré o haré muy poco uso de los trabajos en grupo. Bastante será con que en todo el año mande uno, porque menudo lío que estoy organizando con los padres, que se tienen que poner de acuerdo a ver dónde se reúnen los niños, a ver qué tiempo están reunidos, tienen que montar aquello y desplegar ahí un montón de talleres, de plastelina, de cosas, lo dejan todo hecho un desastre, lo tienes que limpiar, tienes que almacenar la maqueta, ya cuando finalizas esa maqueta estás deseando no seguir adelante. Es decir, que esa metodología en grupo es muy difícil que a lo mejor hagas más de un intento a lo largo del año. Bueno, pues los centros educativos deberían de tener estar adecuados para dar servicio a ese tipo de metodologías si las queremos poner en práctica, como son los trabajos en grupo. Tener talleres que no tengo en casa, o igual tengo la suerte de que uno de los amiguitos del grupo tiene a su padre que sí que tiene un taller. No sé si me estoy explicando. Entonces, creo que las metodologías tienen que ver con los espacios que necesitamos y que, por desgracia, no tenemos en casa. En casa disponemos de nuevas tecnologías como la que estamos ahora disfrutando a través de una videoconferencia, porque la pandemia así nos ha obligado. Bueno, pues esta puede ser una maravillosa forma de tener una lección magistral. ¿Para qué voy a ir al colegio a tener una lección magistral como la que estamos dando ahora tú y yo? Bueno, lección magistral o una conferencia. Pues no, mejor no ir al colegio para esto, si tenemos otros medios, si existen estos otros recursos. Si vamos al colegio y tenemos la maravillosa disponibilidad de un tiempo en donde compartir cosas, pues yo creo que la pandemia y el confinamiento nos está demostrando que deberíamos de aprovecharlo mejor, ese tiempo que podamos pasar en común para hacer cosas mucho más enriquecedoras que escuchar a un señor que nos habla desde el otro lado del charco. Y ahora que estamos en la pandemia, ¿cómo ha sido en Madrid o España esta educación virtual obligatoria? Pues yo soy positivo y muy buena. Muy buena. Mira, como habrá arquitectos entre nosotros, pues yo en esta pandemia he dedicado mucho tiempo a buscar por internet recursos en YouTube y eso, y hay muchísimos recursos fantásticos y maravillosos, por ejemplo, sobre un tema que a mí me apasiona, que son el cálculo de estructuras. Y en concreto sobre la figura de Antonio Gaudí y buscando cosas. Oye, yo he encontrado lecciones mucho mejores que las que yo puedo dar. Son mejores, los recursos son maravillosos, con lo cual en esta pandemia, y he convivido en casa con un alumno, con mi hijo que está en la universidad, he descubierto que ellos, a través de la interacción entre los compañeros, tenemos aquí la suerte de tener una buena cobertura de Internet, han sido capaces de compartir esos recursos y de aprender entre ellos, cooperativamente. A mí me parece que es un aprendizaje eso. Lo que sí que han echado de falta, y han estado a punto de desesperarse con ello, es el hecho de no poder abrazar a sus amigos, de no poder tomar con ellos un café, de no poder debatir sobre otras cosas alegremente, de no poder sonreírse. Lo necesitan. Eso, entonces, cuando volvamos a esa llamada nueva normalidad o cuando podamos volver a vernos, ojalá el espacio que podamos, el tiempo que podamos compartir, lo sepamos aprovechar mejor. Yo creo que eso nos lo ha enseñado. Y ahora que ya está, ¿cuándo vuelven los niños a los colegios en Madrid? Uy, pues han vuelto hoy. Hoy ha vuelto educación secundaria obligatoria, pero han vuelto voluntariamente y están los de últimos cursos para prepararse el acceso a la universidad. Aquí en Madrid han vuelto poquitos, por lo que me dicen los sindicatos. Hay mucho respeto todavía al posible contagio y las medidas sanitarias, pues
pues todavía hay dudas sobre cuáles son las que, si existen todas las precauciones en los centros educativos. Yo creo que los sindicatos están un poco asustados con este tema y con razón pues estamos todos un poco prevenidos, ¿no? No sé si te estoy perdiendo, Jorge. No, ahora te veo. Se corta un poquito, pero bueno, pero digo, ahora que vuelven los alumnos a los centros, hay algunas medidas, supongo que espaciales, ¿no? Espaciales, ¿no? Sí. Sí. Vuelven con mascarillas, el distanciamiento social es sobre el que se hace. Dentro de las aulas la distancia de separación es de al menos 2 metros y los recorridos dentro de las clases, pues dentro de los centros educativos están direccionados, ¿no? Tienen que entrar por un sitio, salir por otro para que no se acumulen, ¿no? Se han reducido los horarios. Esta mañana entraba mi hijo, otro de mis hijos, que está en segundo de bachillerato, y entrada, en vez de a las 8 de la mañana, entró a las 9 y en lugar de salir a las 2 de la tarde, salió a la 1. O sea, se reduce un poco el horario para que puedan estar separados, con hidrogeles. Pero van por turnos. Actualmente los que van son voluntarios, entonces el colegio no se llena y no hace falta hacer turnos. Lo que va a suceder en septiembre con esto de los turnos no sabemos en qué situación vamos a estar. Habría que definir si el nivel de ocupación de las clases se tiene que reducir. Hay algunos que hablaban de reducirlo a un 33% aquí en España, pero, por ejemplo, los profesionales del ocio nocturno, la Asociación de Profesionales del Ocio Nocturno, que aglutinan discotecas y salas de fiestas y esto, están hablando de permitir el acceso de hasta un 66% a sus locales. Entonces, no tendría mucho sentido, desde mi punto de vista, que en algunos establecimientos se permitiese un acceso de hasta el 66% y en los centros educativos no. No lo digo porque se admita el 66% como medida, sino una medida que sea saludable sanitariamente para todos, independientemente de que sea centro de ocio nocturno o centro educativo. Mira, Santiago, aquí había una pregunta que ha enviado a una persona que está escuchando, que dice esta construcción participativa del espacio de la que estás hablando, ¿cómo la bajarías a la práctica? Desde plataformas estatales o apostando a incentivar a la comunidad y que se produzca un cambio de manera espontánea. No, yo antes me has preguntado que si todas las escuelas tendrían que ser iguales. La participación debería de ser en cada una de las escuelas, en función, desde mi punto de vista, en función del contexto sociocultural en donde esté esa escuela, ese centro educativo, esa comunidad educativa. Lo que sí que es interesante de la pregunta, o yo creo leer en la pregunta, es que el Estado, de alguna manera los políticos, nos deberían de decir qué sistema educativo queremos. O sea, depende de la sociedad, de toda la sociedad, que se definan unos fines educativos. Si dices currículum, pues me vale. Y que esos fines educativos no los modifiquemos en rencillas políticas que solamente persiguen la instrucción de la población, el adoctrinamiento y en lugar de hacerla libre, someterla a unos dictámenes concretos. Una vez definido eso, que hagan los políticos, que debería de ser un acuerdo nacional, estilo constitución, tampoco es tan raro. En las constituciones de los países que las tienen, pues normalmente definimos estos estándares, o al menos se define que se tiene derecho a una educación. El desarrollo final de cómo se van a hacer las cosas participativamente en los centros, yo lo plantearía desde la comunidad local de referencia que tiene que reflexionar sobre esto. En la pregunta también has formulado la expresión construcción del espacio y yo creo que sería más el cómo utilizar ese espacio, utilización de ese espacio. No dejarnos tan solo en construimos y usamos. ¿Cómo vamos a utilizar ese espacio? ¿Cómo vamos a...?
Fíjate, hay un espacio que a mí, Jorge, me gusta, que creo que lo hemos hablado en alguna ocasión, que aquí en la ciudad de Madrid ya los chicos no disponen de él, que son las cabañas primitivas, las cabañas. Yo cuando era pequeño en el pueblo, ya debo de ser mayor, ya cuando hablo de estas cosas, que cuando era pequeño, hacíamos cabañas y la cabaña era nuestro sitio, era nuestro tesoro, ahí teníamos nuestro cubículo, nuestro lugar donde queríamos ir, donde no nos molestaba, ¿no? Pues desde mi punto de vista sería bonito que los centros educativos en alguna medida se convirtiesen en las cabañas de los chicos, ¿no? En los sitios donde pueden llevar sus cosas, hacer de aquello un poco su territorio. No un sitio que está abierto de 8 de la mañana a 1 del mediodía, como he dicho ahora en el cole de mis hijos, ¿no? Sino espacios que ellos pudiesen disfrutar. Creo que tenemos que caminar hacia eso y para eso necesitamos participación de las comunidades locales, no del Estado que nos diga cómo hacer eso. Bien, sí. Las cabañas, que me divertía más construyéndola que luego jugando con ella. Sí. Bueno, mira, la Escuela en Arquitectura Educativa nos cuentas un poco cómo te nació la idea de crearla, que todo lo que hemos hecho. Sí, pues mira, lo que está claro desde hace, bueno, yo cuando termino arquitectura me pongo a dar clase en un colegio, en un centro educativo de secundaria y doy clase de matemáticas. También doy clase de física, algunas clases de dibujo. Los arquitectos en esto somos muy poliédricos y parece ser que por eso pues, somos bienvenidos en los centros educativos. El caso es que cuando yo me pongo a dar clase de esta variedad de asignaturas, empiezo a ver que el que define cómo van a ser los espacios en donde yo voy a dar clase es el administrador del centro educativo, que es un señor encantador que sabe de economía, o una señora, sabe de números, sabe de administración, pero nunca ha dado clase. Nunca ha estado delante de los niños. Nunca se ha enfrentado a los problemas de trasladar o compartir la experiencia del aprendizaje. Y eso me llama poderosamente la atención. Entonces empiezo a investigar y descubro que hay colectivos, como el colectivo Playground, que luego derivó en la asociación Ludantia, y empiezo a conocer en todo el mundo profesionales como tú que navegamos de ámbitos de conocimiento distintos, que bebemos de fuentes diferentes. Unos desde la escenografía, descubro que hay un apasionante tema que ahora está muy de moda con Francisco Mora, bueno, y con muchos otros, que es la neurociencia, pero investigando y leyendo neurociencia, que era lo que estaba de moda, descubro que los psicólogos ya estaban hablando de esto hace muchísimo tiempo, y en concreto una especialidad que son psicólogos ambientales, pero de esto también estaban trabajando sobre ello los sociólogos, los antropólogos, los historiadores de la educación. Y entonces lo que veo dentro de la universidad, cuando hace 10 años llegué aquí a la Universidad Autónoma de Madrid, es que aquí existían todos estos profesionales con diferentes enfoques y luego que había muchos otros profesionales que no estaban en la universidad y que tenían opiniones tan valiosas o más valiosas que las que tenía en la propia universidad. Entonces dije, esto tenemos que hacer algo. No es una facultad de arquitectura, no, la Universidad Autónoma de Madrid no tiene facultad de arquitectura, pero sí que podíamos hacer un grupo de trabajo interdisciplinar en donde se aglutinasen todos estos enfoques. Psicólogos ambientales como José Antonio Corraliza, catedrático de Psicología Ambiental, José Chulinaza con sus experiencias, su trabajo impresionante sobre el juego, catedrático también de la Universidad Autónoma, o sea, profesores aquí de la Universidad Autónoma que son grandes académicos y que aprecian muchísimo la opinión de otros colectivos que están al pie del cañón trabajando con la sociedad civil y trabajando con niños pequeños y trabajando en diferentes situaciones y contextos, desfavorecidos y favorecidos. Y de esa manera nace y surge la Escuela en Arquitectura Educativa. Lo que pretende ser es un grupo que nos dedicamos a aprender. No enseñamos nada. Y en lo que creo que somos buenos es aprendiendo. Yo creo que el educador del siglo XXI debe de ser un buen estudiante.
a alguien que le guste, que disfrute aprendiendo, porque mostrará a sus alumnos, si es que los tiene, que no considero esa dicotomía alumno-profesor tan relevante, la emoción que tiene él por aprender cosas. Y la Escuela en Arquitectura Educativa pues es eso, un grupo de personas emocionadas con aprender de todas esas cosas maravillosas que se están haciendo en el mundo y sobre las que se está avanzando, ¿no? Entonces, y hasta ahora la Escuela de Arquitectura Educativa, ¿qué ha hecho? Pues en la escuela podemos entrar en la página web y ver un montón de actividades, pero básicamente estamos dando o estamos colaborando con la formación de centros educativos en la Comunidad de Madrid o en España, en Extremadura. De momento, pues hemos tenido cursos internacionales y nos hemos desplazado alguna vez fuera de España, pero la verdad es que de momento no hemos tenido muchas actividades fuera del territorio español. Hemos estado tanto en la península como en las islas, dando formación a colectivos de profesores, de centros educativos que quieren transformar sus espacios y necesitan orientación y quieren asesoría de cómo poder hacer estas cosas. No consultoría, no somos consultores, ¿no? Hemos colaborado con estudios de arquitectura que quieren una ayuda, una asesoría pedagógica, que quieren incorporar estas ideas de metodología, que se han acercado a ellas, pero no han tenido profundidad sobre ellas. Hemos colaborado con museos, como el Reina Sofía, en donde hemos propuesto congresos internacionales sobre, por ejemplo, ayudas a la discapacidad o a personas con discapacidad, ayudas a situaciones de inclusión, de igualdad de género. Hemos trabajado en el museo proponiendo talleres, por ejemplo, dándoles a niños de la primera infancia pues un título que es el de Arquitecnidos. Van a ser o han sido expertos haciendo nidos y han estado trabajando durante un tiempo para entender que otros seres vivos conviven con nosotros en la ciudad, con niños de infantil y de primaria. Y hemos hecho cursos en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para dar formación a profesionales de la formación y a inspectores de centros educativos y hablarles sobre la importancia de transformación de los espacios educativos. Con lo cual yo creo que hemos hecho monográficos, hemos escrito artículos, pero creo que en este sentido hacemos muchas cosas, ¿no? Sí, perdón. Sí. Y efectivamente, la formación continua de profesorado, ¿no? Que con la Escuela de Arquitectura Educativa, decías de la Menéndez Pelayo, un curso de 5 días, luego en Madrid, luego de 3. ¿Qué se supone que el profesorado de primera infancia o infancia y bachillerato puede aprender un curso sobre arquitectura y espacio? Exactamente, ¿qué va a aprender ahí? Sí, no sé si se me corta a mí la voz, la tuya se te entrecorta un poco y no sé si he entendido bien la pregunta, creo haberla entendido. Mira, lo que me sorprende de los profesores cuando hacemos estas reflexiones con ellos es que lo primero que me dicen es: nunca, llevo 30 años dando clase y nunca he pensado que el espacio es un material educativo. Las sillas, las mesas, la disposición de la clase era algo que me venía dada y yo nunca he pensado que la modificación de esa clase puede ser enriquecedora. Mira, os pongo un ejemplo, así a tipo también tweet. Las aulas de educación infantil sobreestimulan a los alumnos. Son espacios que están tan llenos de cosas que el niño que entra en esos espacios se tiene que volver loco de la sobreestimulación que supone tantísima decoración superflua de ese espacio. Eso, cuando se lo dices a los profesores, es cuando caen en ello. Antes no han caído en ello. Dice, pues si lo llevo utilizando y no me he dado cuenta de esa historia. Cuando lo haces ver, reflexionándolo con ellos, es cuando se dan cuenta y dicen, pues tienes razón sobre esa reflexión, voy a limpiar esa clase de tanta sobreestimulación, por ejemplo.
Me decías en secundaria y en bachillerato, ahí es más complicado, pero ¿por qué las mesas y las sillas tienen que estar siempre con una misma disposición? Normalmente la respuesta es porque hacen mucho escándalo a la hora de moverlas. Pero si los chicos lo que tienen que hacer en la clase es moverse, ¿por qué no les dejamos moverse para que, o que se pongan de pie para estirar las piernas? ¿Por qué no les dejamos hacer cosas que desde luego, desde el punto de vista físico, los relojes estos que tenemos tan maravillosos, cuando pasa un tiempo nos dicen levántate y haz ejercicio, los teléfonos estos inteligentes que te dicen que estás mucho tiempo sedentario y tienes que moverte y hacer un poco de ejercicio. Entonces, en educación secundaria a lo mejor cuesta un poco más, pero deberíamos de plantearnos que se pueden modificar los espacios. Espera, que me dicen que tengo... Sí, se me oye. Sí, se me oye. Ya. Se oye muy mal. Ahora bien. Antes, cuando te has quitado los cascos, se oía muy mal. ¿Mejor? Ahora bien. Sí, era una lluvia de neutrinos. Bueno, vamos para ir acabando ya. Pues no sé, ¿quieres decir algo que tengas en el tintero? No, o sea, yo creo que la reflexión actual es muy interesante, muy importante, ¿no? Acerca de los espacios. Es evidente que la gente reclama recursos. Y yo lo que reclamamos, yo en representación de la Escuela en Arquitectura Educativa de la Universidad Autónoma de Madrid, lo que reclamamos es una reflexión sobre los sistemas educativos, sobre cuál va a ser el futuro que nos espera, más que el pasado o el presente que vivimos. Hay una obra que, si queréis, para terminar en plan académico, como somos profesores, pues que me parece muy sugerente, que son los 7 saberes para la sociedad del siglo XXI, algo así es el título. Es un libro de Edgar Morin. Edgar Morin. Morin es un intelectual francés, es una referencia, vivió la Segunda Guerra Mundial, luchó contra el fascismo y sigue escribiendo. En Twitter yo le sigo y a veces retuiteo cosas suyas, ideas que me parecen sugerentes. Bueno, pues Edgar Morin escribió en el siglo XX, en 1998-99, un libro para la UNESCO que es estos 7 saberes para la educación del siglo XXI, creo que es el título. Si no es muy parecido. Y está en internet y se puede. Bueno, pues el quinto de los saberes que decía Edgar Morin es enseñar a los alumnos, a aprender todos, más que enseñar, aprender todos a enfrentarnos a la incertidumbre. Estamos en un momento de incertidumbre y lo que la escuela nos debería de enseñar es enfrentarnos a las incertidumbres. Esta incertidumbre que estamos pasando con la vivencia actual no va a ser la única ni la última. Y las escuelas deberían de empezar a pensar en estos aprendizajes que necesitamos para enfrentarnos a lo que tenemos por delante. ¿Cómo van a ser la implementación de los robots en nuestras vidas laborales si empiezan a hacer el trabajo de los humanos? No tiene por qué ser todo negativo. Y yo creo que deberíamos de reflexionar sobre el futuro que nos espera. Eso de los robots viene a colación de lo que antes os hablaba de Harari cuando habla del Homo Deus, ¿no? Estamos empezando a hacer cosas que antes solamente eran reservadas para los dioses. Pero si queremos algo más académico desde el punto de vista de la enseñanza, de la doctrina, un poco de la ideología, de la filosofía, me parece muy sugerente la lectura del capítulo 5 de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro de este autor francés que es una maravilla, Edgar Morin. ¿Ese libro le recomendarías a un arquitecto que vaya a diseñar un centro educador?
Sí, podría estar bien, pero a un arquitecto lo que le recomendaría es que hablase muchas horas con la comunidad educativa a la que le va, a la que le va a construir el edificio. Muchas más horas de las que va a hablar con los constructores y muchas más horas de las que va a hablar con las ingenierías y muchas más horas de las que va a hablar con la administración que le va a dar los permisos. Y soy arquitecto. Debería de hablar mucho tiempo. Cuando un arquitecto diseña un hospital, se pasa muchas horas hablando con los médicos y con las enfermeras y cuál es el sitio por donde va a entrar el medicamento de las farmacéuticas y dónde se va a almacenar ese medicamento y por dónde van a circular los enfermos de COVID y dónde van a circular los enfermos que van al quirófano y por dónde van a circular los visitantes y cómo. De estas cosas se pasa mucho tiempo hablando con los profesionales y cuando va a diseñar un auditorio también. Pues cuando vaya a diseñar un centro educativo deberíamos de dedicarle muchísimo tiempo a reflexionar con los profesionales. No creer que por nuestro uso del hospital o nuestro uso del auditorio ya sabemos cómo es un hospital o es un auditorio. Nosotros, por la experiencia que hemos vivido en los centros educativos o la que han vivido nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros pequeños, no conocemos esa dinámica de trabajo cotidiana que tienen los profesionales que viven dentro de unos centros educativos. Bueno, pues muy bien, Bueno, Santiago. pues muy bien. Muchas gracias Pu- por esta conversación. Perdón, se me corta y no te escucho. No sé si me estabas haciendo otra pregunta. Bueno, y te deseamos lo mejor en la escalada y vuelta a la normalidad en Madrid y España. Fenomenal, pues muchas gracias a todos. Reiterar a Arca el detalle, a ti, Jorge, haberlo organizado y a disposición está la Escuela en Arquitectura Educativa para todo aquello que queráis. Un saludo cordial a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias.